El verano de 1944 amaneció seco en Guanajuato. El viento que bajaba de las laderas traía polvo fino y olor a carbón de las cocinas. Joaquín Herrera Martínez, de 51 años, revisó 2 veces las cerraduras de la tienda de telas antes de cruzar la calle estrecha y saludar al señor Emilio, de la panadería. Zapatos lustrados, pantalones bien planchados, cabello peinado hacia atrás. Parecía prepararse para una fotografía cada vez que salía de casa. Elena Morales, de 47 años, acomodó su trenza y su sombrero de ala ancha, guardó un pañuelo floreado en la bolsa y miró por última vez la vitrina con rollos de algodón. «Regresamos en una semana», dijo, no como promesa, sino como una costumbre, la de informar al vecindario sobre sus propios pasos. En la estación, el autobús rechinó antes de partir. La carrocería temblaba como si cada piedra del camino tuviera un nombre antiguo. Elena apoyó la frente en el vidrio y sonrió, en silencio. Joaquín mantenía la mano sobre la mochila de lona, como si temiera que alguien se la quitara. Dentro, la cámara fotográfica guardada con cuidado, un cuaderno pequeño, 2 sándwiches envueltos en papel y una botella de vidrio con agua. En cada parada, quitaba la mano, revisaba el cierre y volvía a cubrirla. Elena fingía no notarlo, y eso los hacía reír. Llegaron a Valle de Bravo al final de la tarde. El lago parecía un metal pulido, reflejando nubes gruesas. El olor a madera quemada venía de las casas con fogones de leña, y un vendedor ambulante ofrecía café en termos abollados. Se hospedaron en una pensión sencilla, con cuartos de piso crujiente y cortinas floreadas descoloridas por el sol. La dueña, una mujer de habla rápida, anotó en su cuaderno la estadía de una semana. Les dio una llave con un número torcido y señaló una mesa cerca de la ventana para la cena. Los primeros días fueron de pasos cortos y curiosidad alerta. Joaquín fotografió botes anclados, cortezas de árboles, sombras de palomas en la pared blanca de la iglesia. Elena, discreta, observaba a las mujeres del mercado pidiendo cambio, a los niños corriendo con tambores improvisados, al viento levantando el dobladillo de los vestidos. Caminaron por senderos fáciles, se detuvieron a respirar en miradores y regresaron al final de la tarde con el rostro ligeramente quemado. Por la noche, compartían un café negro y hojeaban el cuaderno de notas, donde Joaquín registraba fechas, palabras breves sobre la luz, la dirección del viento, las frases que más lo tocaban. En la mañana del 4.º día, los vieron en la plaza, hablando con un hombre de sombrero de fieltro y piel curtida. Él gesticulaba hacia las colinas, hablando de lugares altos y vista completa del lago. El puesto de periódicos al lado fue testigo de la escena. La vendedora reconoció el pañuelo floreado de Elena y la mochila de Joaquín, que colgaba del hombro como un objeto querido. El hombre tenía dientes amarillentos, camisa oscura, una forma de mirar que evitaba demoras. Ofrecía un paseo fuera de lo común, senderos que pocos conocen. El precio fue escrito con lápiz en una hoja arrancada de un cuaderno. En la pensión, al caer la tarde, la mesa del matrimonio permaneció puesta. La botella de agua que solían llevar se encontró vacía en el cuarto, la cámara sobre la silla, la ropa doblada dentro de la maleta. Faltaban la mochila de lona y algunos objetos pequeños. El pañuelo que Elena había usado el día anterior, un cinturón de cuero de Joaquín, una cantimplora más resistente para caminatas. La dueña del lugar subió, tocó la puerta por cortesía y entró. El aire parecía detenido, como si las ventanas estuvieran trabadas por dentro. Bajó con temor y comentó con un cliente. Salieron temprano, pero no regresaron. Al anochecer, 2 vecinos encendieron lámparas de aceite y subieron por un camino de tierra, gritando nombres en voz alta. Otro fue al muelle a preguntar por botes que hubieran salido fuera de horario. Nadie supo decir. Por la mañana, se llamó a la policía local. El delegado, acostumbrado a disputas de tierras y pequeños robos, organizó una búsqueda improvisada. Hombres a caballo, jóvenes con cuerdas, un pescador jubilado para guiar por los puntos menos obvios. Revisaron barrancas,
Sondaron el lago con varas largas, removieron arbustos con machetes. Nada. Ni huellas claras, ni gritos, ni senderos rotos. Los testimonios comenzaron a contradecirse en la primera semana. Un joven dijo haber visto a la pareja subir a un bote con el hombre de sombrero al atardecer. Una mujer juró haber encontrado un pedazo de tela floreada enganchada en una espina en el sendero. Un campesino aseguró haber visto a un trío subiendo a un mirador al norte antes de que cayera la luz. Ninguna versión trajo un objeto concreto, nada que pudiera ponerse sobre una mesa con el peso de las pruebas. Familiares llegaron de Guanajuato 2 días después. Trajeron fotografías. Joaquín, serio y elegante. Elena, con una sonrisa tímida y ojos que parecían esquivar la lente. Recorrieron la ciudad como quien pide agua en casa ajena. Con cuidado, sin imponer el dolor, repitiendo preguntas ya hechas. La policía abrió una carpeta delgada, sujetó con un clip negro los pocos papeles, grapó la foto de la pareja en la portada. A medida que las lluvias de septiembre traían lodo a los senderos, las búsquedas disminuyeron. La cámara de Joaquín fue revelada. Las imágenes eran tranquilas: botes, árboles, el contorno del campanario recortado contra el cielo. En una foto, Elena aparece de perfil, sosteniendo el sombrero con la mano y sonriendo a algo fuera del encuadre. En la última, la plaza aparece desde un ángulo bajo. Al fondo, un hombre con sombrero de fieltro, borroso por el movimiento, cruza el camino. El delegado marcó una X con lápiz en el rostro desenfocado y escribió «Guía» al lado. A finales de 1945, el caso se cerró formalmente por falta de elementos. La tienda de telas en Guanajuato, sin manos para abrir y cerrar, fue vendida a un comerciante de zapatos. Los estantes quedaron vacíos. La placa de madera perdió su brillo. La casa de la pareja, desde entonces, tuvo ventanas cerradas por dentro, cortinas que amarilleaban con el tiempo, un pasillo donde el eco de los pasos dejó de tener sentido. En Valle de Bravo, el lago siguió reflejando el cielo. El viento levantaba polvo en la plaza y nuevos visitantes tomaban fotos sonrientes sin saber que, un verano antes de que terminara la guerra, 2 rostros desaparecieron sin dejar señales. Entre los mayores, la historia se convirtió en una sombra larga, repetida con la simplicidad de las cosas que duelen desde hace mucho. Una pareja de Guanajuato, muy educados, se quedaron en una pensión, hablaron con un guía, nunca regresaron. Y sin embargo, estaba la mochila ausente, el cinturón que no estaba, el pañuelo que nadie encontró, la última imagen de un hombre borroso. Pequeños detalles, como piedras en el fondo de un lago, invisibles a primera vista, pero presentes para quien insiste en mirar. Al principio, nadie quiso pensar en lo peor. El primer día de ausencia, se creyó que Joaquín y Elena se habían aventurado temprano y se retrasaron. Al caer la tarde, la pensión estaba silenciosa, con el café servido y enfriándose sobre la mesa. La dueña subió al cuarto y encontró las maletas cerradas, la cámara fotográfica en la silla, algunos objetos personales intactos. Pero la mochila de lona, el cinturón de cuero de Joaquín y un pañuelo floreado de Elena habían desaparecido. Esa ausencia selectiva perturbaba más que si todo se hubiera esfumado. La noticia corrió rápido. Valle de Bravo, aún pequeño en 1944, vivía del comercio local, la pesca y algunos visitantes estacionales. En menos de una hora, pescadores, comerciantes y jóvenes curiosos estaban dispersos por los senderos, armados con lámparas de aceite y cuerdas. El delegado municipal, de bigote espeso y saco arrugado, improvisó un centro de búsqueda en la propia comisaría, un mapa de la región sobre la mesa, alfileres marcando los puntos de interés y una lista con nombres de voluntarios. El primer día de búsqueda fue confuso. Un grupo revisó las orillas del lago, sondando el agua con varas largas. Otro subió a los miradores, buscando huellas o señales de paso. La lluvia reciente hacía el suelo resbaloso y borraba cualquier pista. Hombres a caballo recorrían áreas más alejadas, mientras las mujeres traían comida y café para mantener los esfuerzos.
No había gritos de auxilio, no se encontraban objetos caídos, no había sonido de disparos o pelea. Era como si la pareja se hubiera disuelto en el aire. Al segundo día surgieron las primeras contradicciones. Un joven juró haber visto a la pareja subir a un bote con el guía de sombrero de fieltro al final de la tarde, rumbo a una orilla poco frecuentada. Una señora afirmó haber encontrado a la mañana siguiente un pedazo de tela floreada enganchada en una espina, pero nadie pudo probar que pertenecía a Elena. Otro hombre dijo haberlos visto caminando por la carretera hacia San Simón el Alto. Ninguno de estos relatos fue respaldado por más de un testigo. El delegado intentó encontrar al tal guía. Visitó bares, habló con barqueros, preguntó en los mercados. Algunos lo llamaban Julián, otros Matías, y todos coincidían en que no era residente fijo. Trabajaba por temporadas, aparecía de repente y desaparecía por meses. Había quienes decían que hacía transporte de carga para haciendas lejanas, otros que solo se dedicaba a paseos turísticos. Ninguna pista sólida llevó a su paradero. Mientras tanto, los familiares de Guanajuato circulaban con fotografías, tocando de puerta en puerta. Los vecinos miraban las imágenes con curiosidad y cierta pena, pero ofrecían respuestas vagas. La tienda de telas de la pareja quedó cerrada y los vecinos cuidaban la casa como podían, esperando su regreso. Ernesto Herrera, sobrino de Joaquín, aún niño en esa época, recordaría años después haber oído a los adultos comentar que el tío nunca saldría sin su cámara, y esta estaba en el cuarto, como si el viaje se hubiera interrumpido abruptamente. El lago fue revisado con pequeñas embarcaciones, manejadas por hombres acostumbrados a sus corrientes y remolinos. Algunos buzos improvisados, pescadores experimentados con cuerdas atadas a la cintura, sondaron áreas más profundas. Ningún cuerpo, ningún objeto, ninguna señal. Las búsquedas se extendieron por semanas, hasta que el cambio de estación y las fuertes lluvias dificultaron el trabajo. Con el paso del tiempo, la cantidad de voluntarios disminuyó, quedando solo la familia y algunos vecinos persistentes. En noviembre, con el clima frío y el suelo empapado, el delegado declaró que no había más recursos para continuar. El caso sería archivado como desaparición sin evidencias. En la práctica, esto significaba que las notas, testimonios y mapas serían guardados en un archivo y olvidados. El impacto fue inmediato. Para la familia, sonó como un abandono. Para muchos vecinos, una confirmación de que la verdad no sería encontrada. A partir de ahí, la pareja pasó a vivir solo en la memoria de quienes los conocieron. Algunos recordaban a Joaquín sentado en la plaza, anotando algo en su cuaderno. Otros hablaban de Elena, eligiendo frutas en el mercado. Eran recuerdos tranquilos, pero cargados de un peso silencioso, el de saber que, en algún punto entre la plaza y las colinas, su historia se perdió para siempre. El tiempo cubriría de polvo lo que quedaba de la investigación, pero en ese fin de 1944, las huellas borradas por la lluvia y el silencio de los senderos ya daban la impresión de que, para encontrarlos, sería necesario más que ojos atentos. Sería necesario retroceder en el tiempo. El archivo del caso no significó olvido para la familia. En Guanajuato, la ausencia de Joaquín y Elena se convirtió en una sombra que atravesó almuerzos, fiestas y charlas en la puerta. Durante años, hermanos, sobrinos y primos mantuvieron viva la idea de que un día alguien traería noticias. Pero, conforme avanzaba el tiempo, el silencio parecía más denso. En los primeros 5 años, hubo intentos de reabrir las búsquedas de forma particular. Un primo de Joaquín viajó 2 veces a Valle de Bravo, tocando las puertas de antiguos pescadores y guías. Encontró respuestas evasivas, miradas que esquivaban y memorias que se contradecían. El tal guía de sombrero de fieltro, Julián para unos, Matías para otros, ya no era visto desde hacía mucho. Nadie sabía decir si estaba vivo o muerto. La década de 1950 trajo cambios profundos a la región. La construcción de la presa elevó el nivel del lago, inundando orillas, senderos y pequeñas casas.
Áreas mencionadas en las búsquedas originales desaparecieron bajo el agua. Algunos vecinos mayores se mudaron, llevándose recuerdos que nunca serían registrados. Las calles se pavimentaron, surgieron nuevas casas y Valle comenzó a recibir más turistas, atraídos por el clima y el paisaje. En la casa de la familia, en Guanajuato, los objetos de la pareja permanecían guardados como reliquias. La cinta métrica de Joaquín, usada en la tienda de telas, un sombrero de Elena y la última fotografía juntos, tomada a la orilla del lago. Guardada en una caja de lata, la imagen mostraba a los dos con sonrisas contenidas, el reflejo del agua al fondo y una luz suave de atardecer. Esa foto se convertiría en un símbolo silencioso y doloroso para la familia. En la década de 1960, la casa que había sido de Joaquín y Elena fue vendida. La nueva inquilina, una maestra jubilada, encontró en el ático una caja con negativos fotográficos y rollos de película no revelados. Las imágenes mostraban paisajes de viajes anteriores, escenas del mercado de Guanajuato, retratos de parientes. Ninguna pista nueva. La caja fue entregada a la familia, que guardó el material como si fuera parte de un archivo sagrado. Con el paso de los años, la historia comenzó a tomar contornos de leyenda local. Algunos decían que la pareja se había involucrado con contrabandistas. Otros, que Elena guardaba un secreto y que el viaje había sido, en realidad, una huida. Estas versiones eran refutadas por la familia, que insistía. Joaquín y Elena tenían negocios estables, lazos fuertes con la comunidad y ninguna razón para desaparecer por voluntad propia. En los años 80, un periodista del Estado de México publicó un artículo retomando el caso, titulado El enigma de la pareja de Guanajuato. Entrevistó a dos vecinos que aún decían recordar al guía de sombrero de fieltro. Uno de ellos, un pescador jubilado, afirmó haber visto a la pareja subir a un bote pequeño con el hombre. El otro contó haber encontrado un zapato masculino antiguo, atrapado entre rocas en la orilla del lago. Días después. Sin pruebas concretas, el artículo se convirtió en solo una pieza más del rompecabezas incompleto. A principios de la década de 1990, Valle de Bravo ya era un destino turístico consolidado. El lago estaba rodeado de casas de fin de semana, restaurantes y hoteles. Botes de motor compartían espacio con veleros, y la plaza central hervía los fines de semana. Pocos visitantes sabían que, 50 años antes, esas mismas calles y aguas habían sido escenario de una desaparición nunca esclarecida. Pero la memoria tiene caminos inesperados. En octubre de 1994, cuando un campesino de San Simón el Alto y su perro paseaban por un barranco olvidado, un pedazo de tela antigua, cadenas oxidadas y un par de zapatos enterrados bajo la tierra seca reabrirían un silencio que ya duraba medio siglo. La mañana del 12 de octubre de 1994 comenzó fría en San Simón el Alto. Francisco Pancho López, campesino acostumbrado a rutinas simples, decidió llevar a su perro, Moro, a vigilar el ganado. El camino pasaba por una zona poco usada, cerca de un barranco bajo, donde la tierra seca se rompía en pedazos duros bajo el peso de las botas. El silencio solo era roto por el mugido lejano de las vacas y el susurro de los árboles. Mientras Pancho inspeccionaba una cerca caída, Moro se alejó, olfateando con insistencia. El ladrido cambió de tono, más corto, más apurado, cuando comenzó a cavar en un punto específico, junto a la base del barranco. Pancho se acercó y vio surgir una tela gruesa, de color amarillento y aspecto envejecido, sujeta por cadenas oxidadas. El bulto tenía una forma irregular, pero alargada, como si envolviera algo sólido. En cada extremo, grandes anillos de hierro, oxidados por el tiempo, daban la impresión de que la pieza había sido hecha para fijar o transportar peso. A un lado, parcialmente cubiertos por la tierra suelta, había dos zapatos de vestir de cuero marrón. El cuero, reseco, estaba desgastado, las suelas deformadas, pero aún se percibía el corte característico de modelos usados décadas antes. Pancho, hombre práctico, sabía que aquello no era un hallazgo común. Sostuvo al perro por el collar y se alejó.
Caminó hasta la carretera y pidió ayuda al primer vecino que pasó. En menos de una hora, la policía municipal estaba en el lugar, seguida por agentes del estado. Montaron una barrera de cinta amarilla y alejaron a los curiosos. Los técnicos forenses improvisaron una cobertura para proteger el hallazgo del sol. Usaron palas pequeñas y cepillos para retirar la tierra alrededor, exponiendo las cadenas y parte de la tela. El saco fue retirado entero y colocado sobre una lona. Nadie lo abrió ahí. El contenido sería analizado en laboratorio. Un oficial registró los zapatos como evidencia separada, anotando que se trataba de calzado masculino antiguo, posiblemente fabricado en los años 1940. En Valle de Bravo, la noticia se esparció el mismo día. Un locutor local mencionó un hallazgo extraño en San Simón, y rápidamente la población hizo la conexión. Medio siglo antes, una pareja de Guanajuato había desaparecido sin dejar rastro. Comerciantes y vecinos antiguos intercambiaron historias. Si son los de la foto, esos zapatos eran de don Joaquín, comentó una señora en el mercado. 2 días después, la familia fue informada oficialmente. Ernesto Herrera, ahora de más de 60 años, viajó hasta la región. Al ver los zapatos, dijo con firmeza: «Eran de mi tío, los cuidaba como si fueran nuevos». Pero el reconocimiento no bastaba. Sería necesaria un análisis técnico. El saco y los zapatos fueron enviados a Toluca, donde especialistas en arqueología forense harían exámenes de fibras, metales y, si lo había, material biológico. Las cadenas, según una evaluación preliminar, eran similares a las usadas para fijar cargas en embarcaciones o camiones antiguos. No se encontró ninguna marca de fabricante. En San Simón el Alto, el hallazgo dividió a la comunidad entre curiosidad y temor. Los niños evitaban pasar cerca del barranco. Los adultos hablaban de cosas que es mejor no mover. Algunos recordaron que, en los años 40, esa área era casi desierta, usada por cazadores y leñadores. Sin carreteras pavimentadas, cualquier movimiento allí podría pasar desapercibido. La policía mantuvo en secreto los resultados. Para la familia, esa postura sonaba como una repetición de la historia. En la década de 1940, prometieron respuestas que nunca llegaron. Ahora, medio siglo después, incluso con algo físico en las manos, la sensación era de estar nuevamente frente a una puerta cerrada. 3 días después del hallazgo en San Simón el Alto, Valle de Bravo parecía vivir bajo una capa de murmullos. No había sirenas, pero las conversaciones eran más cortas y las miradas más atentas. La plaza central, generalmente ocupada por turistas y vendedores, ganó pequeños grupos discutiendo sobre el saco del barranco y los zapatos encontrados al lado. En la comisaría, el caso de Joaquín y Elena volvió al centro de la atención después de 50 años. El delegado Ernesto Salgado, hombre de postura meticulosa y mirada desconfiada, ordenó sacar de los archivos todos los documentos relacionados con 1944. Encontraron solo una carpeta delgada, el reporte de desaparición, algunos testimonios, recortes de periódicos y la fotografía de la pareja a la orilla del lago, pegada en la portada con un clip oxidado. La familia fue convocada oficialmente. Ernesto Herrera, sobrino de Joaquín, asistió a la reunión. Reconoció de inmediato el estilo de los zapatos, afirmando que eran idénticos a los que su tío solía usar. Pero el delegado explicó que, para afirmar cualquier conexión, era necesario esperar los reportes de Toluca. Hasta entonces, oficialmente, el contenido del saco y la identidad de los dueños de esos zapatos seguirían no determinados. El regreso del caso a las conversaciones locales atrajo a periodistas. Reporteros de Toluca y de la Ciudad de México llegaron con cámaras y micrófonos. La figura del guía de sombrero de fieltro reapareció en las entrevistas, un hombre de nombre incierto, Julián para unos, Matías para otros, que según vecinos antiguos, no era de la región, pero conocía atajos por tierra y por agua. El delegado Salgado creó un pequeño equipo para revisar los lugares mencionados en los testimonios originales. Muchos senderos estaban irreconocibles. Algunos habían sido cubiertos por asfalto.
otros estaban ahora bajo el lago. Aún así, exploraron áreas más remotas y registraron puntos que podrían tener relación con la ruta de la pareja. En San Simón el Alto, el barranco se convirtió en una atracción involuntaria. Curiosos llegaban en moto o bicicleta, intentando fotografiar el lugar antes de que la policía reforzara la restricción. Pancho López, el campesino que encontró el saco, comenzó a evitar hablar del tema. «Eso trae problemas», dijo a un vecino, negándose a dar entrevistas. El ambiente en la comunidad oscilaba entre orgullo y recelo. Orgullo por estar nuevamente en el mapa de las noticias, recelo de que la verdad revelara algo incómodo sobre gente conocida. Entre susurros surgían frases como: «Cuando hay silencio por tanto tiempo, es porque alguien importante estuvo involucrado». 2 semanas después, el Instituto de Arqueología Forense emitió un comunicado vago. El material encontrado era compatible con la época de la desaparición y presentaba señales de conservación prolongada. No se mencionaron detalles sobre huesos o restos humanos. Para los vecinos y la familia, el texto sonó como una cortina, una forma de hablar sin realmente decir. Para Ernesto Herrera, sin embargo, el descubrimiento representaba más que un evento aislado. Era la prueba de que la desaparición no había sido un accidente en un sendero, como algunos sugirieron en el pasado. Lo que estaba enterrado en el barranco había sido colocado ahí con intención. Y medio siglo después, esa intención aún podía rastrearse. Para la familia de Joaquín y Elena, la noticia del hallazgo en San Simón el Alto no trajo alivio, sino un peso familiar que parecía haber estado dormido por décadas. En Guanajuato, los parientes se reunieron en la casa de Ernesto Herrera, ahora el mayor entre los sobrinos. Sobre la mesa de madera esparcieron fotografías, recortes de periódico y recuerdos contados por quienes aún vivieron el tiempo de la desaparición. Las historias se repetían. Joaquín, elegante, comprando pan todas las mañanas. Elena, ayudando a chicas a ajustar vestidos de novia. Los dos cerrando la tienda de telas para tomar unos días de descanso. Nada, absolutamente nada, parecía apuntar a una desaparición voluntaria. Ahora, con el descubrimiento, crecía la certeza de que algo les había sido hecho. Ernesto decidió que no se quedaría solo esperando respuestas oficiales. Comenzó a visitar a viejos conocidos de la familia y a vecinos de Valle de Bravo que aún pudieran recordar 1944. Con un cuaderno de tapa negra, anotaba cada detalle: nombres, lugares, rumores, pequeñas contradicciones. Una lista comenzó a formarse. Personas que, directa o indirectamente, estuvieron cerca de la pareja en los últimos días antes de la desaparición. Mientras tanto, en Valle, el delegado Salgado mantenía la investigación dentro de un círculo restringido. Admitía, en conversaciones privadas con Ernesto, que los análisis podían tardar meses y que había el riesgo de que los restos estuvieran demasiado degradados para permitir identificación. A pesar de eso, no descartaba la hipótesis de homicidio. Paralelamente, surgían comentarios de que el terreno del barranco, en 1944, pertenecía a un comerciante local que poseía bote y camión, exactamente los 2 medios de transporte sugeridos por las cadenas y anillos de hierro encontrados con el saco. Ese comerciante habría, según registros antiguos, contratado guías para llevar cargas a áreas aisladas, entre ellos un hombre llamado Julián, conocido por el apodo de El Flaco. La conexión hizo que Ernesto volviera a la pista del guía misterioso. En las pocas descripciones, Julián el Flaco era alto, delgado, con piel quemada por el sol y evitaba quedarse en un solo lugar. Trabajos estacionales, viajes por ríos y lagos, entregas nocturnas. Era suficiente para imaginar que podría conducir a alguien a un punto alejado sin testigos. Con cada nueva información, Ernesto sentía que el rompecabezas ganaba contorno. Aún faltaban piezas, pero el dibujo de fondo ya no parecía un accidente o una huida. Aquello había sido planeado, ejecutado con método y, tal vez, con la ayuda de más de una persona. El problema era transformar esa percepción en prueba. Sin reportes completos,
Sin registros claros, a la familia le quedaba la fuerza de la memoria y la persistencia de mantener la historia viva. Entre ellos, crecía el temor de que, como en 1944, el silencio institucional terminara tragándose todo de nuevo. En las últimas semanas de 1994, cuando el ruido inicial del descubrimiento comenzaba a disiparse, empezaron a surgir testimonios que nunca habían sido dados. No venían de comunicados oficiales, sino de conversaciones bajas, en cocinas, patios o esquinas menos iluminadas. Eran fragmentos de memoria guardados por medio siglo y que, ahora, parecían buscar salida. El primero en hablar fue don Leandro, pescador jubilado, de 82 años, conocido por tener memoria firme y voz ronca de quien pasó la vida al aire libre. Ernesto lo encontró sentado en un banco de madera, a la orilla del lago, con el gorro gastado y las manos callosas, sosteniendo un pedazo de red vieja. Tras un silencio inicial, don Leandro señaló el centro del lago y dijo: «Vi a su tío y a su tía subir a un bote con un hombre alto, flaco, con sombrero de fieltro. No era de aquí. El bote no era suyo, era prestado de un compadre mío. Subieron a un punto de la orilla pedregosa, donde no había casas ni movimiento. Yo estaba pescando y no los vi regresar». La declaración fue precisa, pero breve. Ernesto quiso saber por qué nunca lo contó a la policía. Don Leandro solo respondió que en esa época no era bueno meterse y que tenía familia que proteger. Días después, fue el turno de doña Matilde, de 79 años, quien en los años 40 trabajaba como ayudante de cocina en una pensión cerca del lago. Contó que, la mañana siguiente a la desaparición, encontró un pañuelo floreado sucio de lodo en el patio de la pensión. La tela estaba rasgada y húmeda, y ella creyó que era de algún huésped. Lo guardó por unos días, pero, sin saber de su importancia, terminó tirándolo. Al escuchar sobre los zapatos encontrados en San Simón, recordó el detalle y decidió hablar. Esos relatos no eran prueba material, pero añadían textura a lo que antes era solo suposición. Al reunirlos, Ernesto comenzó a sentir que un patrón se formaba. Bote prestado, punto aislado, objetos personales desapareciendo del cuarto y apareciendo en lugares improbables. Y, en el centro, el mismo hombre, el guía de sombrero de fieltro. El delegado Salgado escuchó con atención, pero mantuvo una postura cautelosa. Explicó que, sin evidencias físicas, no podía incluir oficialmente esas declaraciones en la investigación reabierta. Aún así, autorizó una búsqueda exploratoria en la orilla pedregosa señalada por don Leandro. El equipo encontró restos de madera antigua, ya deshechos por el agua, pero no fue posible determinar si pertenecían a una embarcación. Mientras tanto, los rumores corrían por la ciudad. Algunos decían que el saco encontrado en San Simón contenía fragmentos humanos. Otros, que las cadenas eran idénticas a las usadas para fijar cargas de madera en los años 40. La policía no confirmaba nada, pero un perito, bajo anonimato, comentó a un periodista que sí había material biológico, en estado avanzado de deterioro. Ese comentario, aunque extraoficial, reavivó la cobertura de la prensa. Los reporteros volvieron a tocar las puertas de vecinos antiguos y surgieron nuevos fragmentos de memoria. Un joven de la época que vio un camión estacionado cerca de la orilla. Un barquero que escuchó cadenas golpeando en el casco en una noche sin pesca. Pequeños destellos, como si la historia, después de años de silencio, comenzara a contarse sola. Para Ernesto, cada testimonio tenía un peso doble. El valor de la información y la confirmación de que, por décadas, hubo miedo de hablar. Ahora, con el hallazgo físico en San Simón, el miedo cedía espacio a la urgencia de sacar algo de dentro, y él sabía que necesitaba registrar todo antes de que el tiempo lo borrara de nuevo. En la primera semana de diciembre de 1994, Ernesto Herrera recibió una llamada inesperada. El teléfono de la cocina sonó 2 veces. Se detuvo y volvió a sonar. Al contestar, escuchó una voz baja, como si la persona hablara desde un pasillo vacío. «Señor Herrera, necesito hablar con usted, pero no por teléfono. Es sobre lo que encontramos en San Simón».
El hombre se presentó solo como técnico del laboratorio de Toluca y sugirió un encuentro al día siguiente, en un café cerca del centro. Ernesto viajó temprano, llevando en el maletín el cuaderno con anotaciones y copias de las fotos. En el café, el técnico, con el uniforme doblado en el brazo y ojos marcados por noches mal dormidas, fue directo al punto. Había fragmentos óseos dentro del saco. No es mucho, pero suficiente para saber que eran humanos. 2 individuos, adultos. No podemos decir sexo o edad con precisión, pero por la degradación están ahí desde hace décadas. Ernesto tragó saliva. El técnico miró alrededor antes de continuar. También encontramos 3 botones de nácar, típicos de camisas masculinas antiguas, y un pedazo de cuero que parece ser de cinturón. No hay nada de eso en el comunicado oficial. ¿Y por qué no lo divulgaron?, preguntó Ernesto. Órdenes. Dicen que es para evitar especulación pública. De regreso a Guanajuato, Ernesto reunió a la familia en la sala. La chimenea crepitaba, pero nadie parecía sentir calor. Contó todo con voz firme, intentando transmitir más hechos que emoción. Al escuchar sobre los 2 individuos adultos, una sobrina de Elena llevó las manos al rostro. El sobrino mayor cerró los ojos y murmuró: «Entonces, ahí están». No era una confirmación legal, pero para ellos la duda cedía espacio a una certeza dolorosa. Mientras tanto, en Valle de Bravo, los rumores crecían. Algunos decían que el guía de sombrero, Julián el Flaco, ya estaba muerto desde hacía décadas y que trabajaba para alguien influyente en la época. Otros afirmaban que el barranco de San Simón había servido, en los años 40, como punto de descarte de cargas ilegales. Ninguna de estas historias fue confirmada, pero se repetían en el mercado, en la fila de la panadería y hasta en la misa del domingo. El delegado Salgado mantuvo su postura cautelosa ante la prensa. En entrevistas se limitaba a decir que los exámenes continúan y que es prematuro sacar conclusiones. Sin embargo, en una conversación privada con Ernesto, admitió que el hallazgo de los botones y el cuero coincidía con el patrón de ropa usado por Joaquín en las fotos conocidas. «Esto no lo prueba todo», dijo Salgado, «pero prueba que no estamos ante un accidente». La investigación paralela de Ernesto también avanzaba. Un policía veterano localizó a descendientes del antiguo dueño de las tierras cercanas al barranco. Revisando cajas de fotos antiguas, encontraron una imagen en blanco y negro: 6 hombres junto a un camión y un bote de madera. Uno de ellos, de sombrero de fieltro, era alto y flaco. La foto no tenía fecha, pero el papel y el desgaste indicaban la década de 1940. Ernesto llevó la foto a don Leandro y a doña Matilde. Ambos dijeron creer que ese era el guía. El pescador fue más contundente. «Es él. Ese es el hombre que llevó a su tío y a su tía en el bote». Por la noche, solo en el cuarto de la pensión, Ernesto esparció el cuaderno, las copias de las fotos, las anotaciones. El ruido lejano del lago golpeando el muelle parecía reforzar el peso de los papeles sobre la mesa. Sentía que estaba más cerca de la verdad que nadie desde 1944, pero también sabía que cada paso adelante parecía encontrar un muro de silencio, el mismo que, décadas antes, había sofocado el caso. Los días posteriores a la conversación con el técnico de Toluca fueron de movimiento constante para Ernesto. Ya tenía un montón de apuntes, pero ahora necesitaba encontrar la costura que uniera las piezas. El nombre Julián el Flaco aparecía como sombra en casi todos los relatos, y la fotografía encontrada en las cajas de una familia de San Simón parecía, finalmente, darle un rostro. Era una imagen pequeña, de bordes irregulares, papel amarillento y olor a papel viejo. Mostraba a 6 hombres de pie, frente a un camión con carrocería de madera, y a un lado, un bote atracado en la orilla poco profunda del lago. En el centro, un hombre alto y flaco, con sombrero de fieltro bien puesto, camisa de manga arremangada hasta el codo. No sonreía. Los otros parecían mirarlo con deferencia, como si fuera el responsable de estar ahí. Ernesto comenzó llevando la foto a quienes pudieran reconocer rostros antiguos. Fue en la casa de don Leandro,
pescador jubilado, donde vino la confirmación más firme. «Es él», dijo sin dudar. «Ese es el hombre que llevó a su tío y a su tía. Lo conocía de vista. Trabajaba de vez en cuando como guía, pero también cargaba madera y carga pesada para comerciantes». Con esa pista, Ernesto buscó en los registros municipales cualquier documento ligado a Julián. Encontró menciones fragmentadas, listas de embarcaciones de 1943 y 1944, en las que un Julián S. aparece como responsable de travesías comerciales. El apellido no estaba completo, pero la dirección indicada estaba a pocos kilómetros de San Simón el Alto. En la misma época, el propietario de las tierras del barranco también poseía bote y camión. La hipótesis comenzaba a tomar forma. Julián podría haber llevado a Joaquín y Elena a un punto aislado por agua, desde donde sería fácil transportar cualquier carga o persona hasta el terreno del barranco. Las cadenas y anillos de hierro encontrados con el saco reforzaban la idea de transporte pesado, fijación o amarre. Pero Ernesto sabía que la línea entre teoría y prueba era peligrosa. Buscó al delegado Salgado para presentar sus conclusiones parciales. En el despacho, el mapa de la región, abierto sobre la mesa, mostraba alfileres rojos conectando la plaza central, el posible punto de embarque, la orilla pedregosa y, finalmente, San Simón. «Es plausible», admitió Salgado, pasándose la mano por la barbilla. «Pero oficialmente no puedo registrarlo. Él murió en 1958. Sin poder interrogarlo, queda como hipótesis, no como acusación». Aún así, Ernesto continuó buscando voces que confirmaran el trayecto. Encontró a un hombre de 90 años, residente en San Simón desde niño, que dijo recordar haber visto un bote anclado en un punto inusual a finales de 1944. Era al final de la tarde, y el bote estaba pesado. 3 personas descargaban algo. Yo estaba lejos, pero escuché el ruido de cadenas golpeando el metal. Esas memorias, aunque debilitadas por el tiempo, coincidían con lo que los peritos encontraron. Cadenas largas, anillos de hierro y una tela gruesa envolviendo algo por décadas. Ernesto dibujó en el cuaderno la posible ruta. La pareja en la plaza, subiendo al bote con Julián. La travesía hasta la orilla pedregosa. De ahí, transporte por tierra hasta el barranco en San Simón. Una línea casi recta, fuera de la vista de las áreas más habitadas. Por la noche, en el cuarto de la pensión, la carpeta con documentos estaba sobre la mesa, cerrada con un elástico grueso. Ernesto la miraba como quien encara una herida aún abierta. Sentía que estaba a pocos pasos de atar toda la historia, pero también sabía que, a cada avance, encontraba el muro invisible que separa la verdad de lo que se permite decir. Off outside, el lago estaba tranquilo, reflejando la luz débil de la luna. Y Ernesto, mirando ese espejo oscuro, pensaba en la pareja de ropa elegante que, 50 años antes, tal vez había hecho lo mismo, sin imaginar que ese reflejo sería la última imagen que verían. La carpeta con las anotaciones de Ernesto ya no cerraba bien. Hojas sueltas, recortes de periódico, fotografías ampliadas y pequeños mapas formaban un volumen que cargaba como si fuera un cuerpo frágil. Con el avance de las pistas sobre Julián, el Flaco, decidió que era hora de presionar a las autoridades. A finales de diciembre de 1994, se presentó en la comisaría de Valle de Bravo, con la carpeta bajo el brazo. El delegado Salgado lo recibió en el despacho, que olía a madera encerada y tenía luz tenue entrando por persianas de metal. Sobre la mesa, un cenicero con colillas olvidadas y un mapa de la región sujetado con tachuelas. Ernesto abrió la carpeta y esparció los documentos. La foto de Julián junto al bote y el camión. Los testimonios de don Leandro y doña Matilde. El registro de embarcaciones. La conexión entre el terreno del barranco y el transporte de cargas en la década de 1940. «Todo esto apunta al mismo hombre», dijo Ernesto, controlando la ansiedad. «Él fue la última persona vista con mi tío y mi tía». Salgado observó las fotos, se recostó en la silla y respiró hondo. «No niego tu lógica.
Pero oficialmente, sin una prueba física que conecte a ese hombre directamente con la desaparición, no puedo poner su nombre en el informe. Más aún estando muerto desde hace casi 40 años. Ernesto insistió, preguntando por los fragmentos óseos. El delegado desvió la mirada, movió los papeles y respondió: el informe final no ha salido, y aunque salga, no puedo garantizar que mencione nombres. La conversación fue interrumpida por un toque discreto en la puerta. Un agente entró, susurró algo al oído de Salgado y salió. El delegado se volvió hacia Ernesto. Entiende, hay presiones. Algunas personas no quieren que ciertos nombres aparezcan. En el camino de regreso a la pensión, Ernesto sentía el peso invisible de esas personas que nunca tenían rostro, pero siempre estaban ahí. En el cuarto, llamó a un periodista de la Ciudad de México que seguía el caso desde octubre. Le explicó todo. El reportero guardó silencio por unos segundos antes de decir: si publico esto, mañana mi redacción recibe una llamada y la nota es retirada. ¿Sabes cómo funciona? La frustración comenzó a mezclarse con un miedo nuevo. Al inicio de la noche, el teléfono de la pensión sonó. La voz era masculina, baja, casi un susurro. Señor Herrera, cuidado con lo que dice. Algunos no quieren que esto se sepa. La llamada duró pocos segundos. Ernesto se quedó parado, mirando el aparato, escuchando el tic-tac del reloj de la recepción en el piso de abajo. En los días siguientes, cambió de estrategia. Buscó a un historiador respetado en Guanajuato, amigo de infancia de la familia. Le entregó copias de todos los documentos, entrevistas y fotografías. Pidió que, si algo le pasara, el material fuera guardado en un archivo público, para que nadie pueda borrarlo. Paralelamente, dejó un sobre sellado con un amigo de confianza, junto con una carta donde narraba la historia desde 1944, desde el punto de vista de un sobrino que nunca aceptó el silencio como respuesta. Mientras tanto, en San Simón el Alto, el barranco volvía a ser solo parte del paisaje. La cinta amarilla fue retirada y el pasto comenzaba a cubrir las marcas de excavación. Los niños volvieron a jugar cerca, ignorando que, semanas antes, ese suelo había sido abierto para revelar un secreto de medio siglo. En una noche de cielo despejado, Ernesto caminó hasta la orilla del lago. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua y el aire olía a leña quemada. Sacó del bolsillo la fotografía de Joaquín y Elena a la orilla del lago. Miró el rostro serio del tío y la sonrisa contenida de la tía y dijo en voz baja: no voy a dejar que los olviden. El reflejo de la luna temblaba en la superficie. Ernesto sabía que había llegado tan cerca como era posible y que, de aquí en adelante, la historia dependería no solo de lo que él sabía, sino de lo que el mundo estaba dispuesto a escuchar. El último día de 1994 amaneció frío en Valle de Bravo. Una neblina baja cubría parte del lago y las campanas de la iglesia sonaban apagadas, como si vinieran de otra ciudad. Ernesto despertó temprano en la pensión, pero tardó en levantarse. La carpeta con todos los documentos estaba sobre la silla, como un visitante silencioso en el cuarto estrecho. Desde la conversación con el delegado Salgado, cargaba una mezcla de frustración y alerta. Las amenazas veladas, la negativa a oficializar nombres, la falta de fechas para los informes. Todo indicaba que el caso corría el riesgo de ser archivado nuevamente, y la historia mostraba que, cuando el silencio se instalaba, podía durar décadas. En el desayuno, se sentó cerca de la ventana, observando el movimiento lento en la plaza. Vio a mujeres cargando canastas de frutas, niños corriendo tras un perro, un vendedor de café ofreciendo vasos humeantes. Pensó en cómo esa rutina era la misma que Joaquín y Elena habían visto 50 años antes, en sus últimos días conocidos. Tras el café, fue al correo de la ciudad. Compró un sobre grande, puso dentro copias de todos los documentos, las transcripciones de entrevistas, las fotografías ampliadas y la carta que venía escribiendo desde hacía semanas. En la parte superior de la carta, escribió: para archivo público, no destruir. El destinatario era el historiador de Guanajuato, que ya guardaba parte del material original.
La decisión de enviar todo no fue fácil. Ernesto sabía que renunciar a los originales podía significar perder el control de la narrativa, pero también sabía que guardarlos solo con él aumentaba el riesgo de que desaparecieran si algo le pasaba. En el mostrador del correo, firmó el envío y observó al empleado estampar la fecha, 31 de diciembre de 1994, como si fuera un sello contra el olvido. De regreso a la pensión, recibió la visita del periodista de la Ciudad de México. El hombre, cansado y con la grabadora en el bolsillo, dijo: «Publicar ahora es imposible, pero podemos guardar la nota, lista, para cuando haya oportunidad». Ernesto asintió. Le entregó un dossier resumido, con los puntos que podían divulgarse sin comprometer fuentes. «Si no puedo contarlo yo, que al menos alguien más lo haga», dijo. Esa noche, la ciudad se preparaba para el Año Nuevo. Fuegos artificiales esporádicos iluminaban el cielo y el sonido de música venía de las casas alrededor de la plaza. Ernesto caminó hasta la orilla del lago. La neblina se había disipado, revelando la superficie lisa, salpicada de reflejos de luz. Sacó del bolsillo la foto de Joaquín y Elena, la sostuvo con ambas manos y por un momento imaginó que ellos podían verlo ahí, cerrando un ciclo. No sabía si los restos encontrados en el barranco serían oficialmente atribuidos a ellos. No sabía si algún día el nombre de Julián el Flaco aparecería en un informe, pero sabía que la historia ya no estaba perdida. Había sido escrita, copiada, enviada, guardada en lugares donde ni él podía borrarla. El viento frío del lago lo hizo guardar la foto en el bolsillo. Miró el reflejo de la luna en el agua y murmuró: «No regresaron, pero ahora todos saben que existieron». A lo lejos, las campanas anunciaron el cambio de año. Ernesto dio media vuelta y caminó por la calle de piedras, con pasos lentos, sintiendo que, aunque el silencio oficial continuara, al menos parte de la verdad estaba a salvo. En la primera semana después del Año Nuevo, la rutina en Valle de Bravo retomó su paso. El mercado volvió a vender frutas con precios de temporada. Los botes llevaron y trajeron visitantes, y las charlas sobre el saco del barranco perdieron el brillo del asombro. Pero para Ernesto, nada había vuelto a su lugar. Despertaba con la sensación de que, si cerraba los ojos por demasiado tiempo, la historia de Joaquín y Elena sería nuevamente tragada por el mismo silencio de 50 años. En una mañana fría, el delegado Salgado lo llamó a la comisaría. El despacho olía a papel guardado y café recalentado. El delegado no se sentó. Se quedó de pie, con una mano en el bolsillo, la otra hojeando un documento. Llegó un resumen técnico. Nada que cambie lo que ya sabemos. Lo miró con un peso cansado. 2 adultos. Fragmentos. Botones de nácar. Cuero. Sin posibilidad de identificación nominal con las técnicas que tenemos. Ernesto respiró hondo. ¿Y el nombre? En el informe. Individuos desconocidos. Entonces, ¿eso es todo? Salgado respondió con un gesto breve de hombros. No puedo dar lo que la ciencia no logra. Y, ¿sabes? Hay gente que prefiere que estas cosas queden así, sin punta que jalar. Afuera, el aire frío del lago golpeó el rostro de Ernesto con fuerza. Caminó hasta la orilla, abrió el cuaderno de tapa negra y escribió en letras grandes: «No oficial, pero suficiente». Alrededor, la ciudad seguía. En algún punto, niños corrían tras un perro que podría ser el propio Moro. El sonido de las campanas atravesaba las calles de piedra con la misma cadencia de 1944. En los días siguientes, Ernesto intentó, por última vez, alinear la narrativa de forma que cupiera entera en el mundo. El hombre de sombrero de fieltro, la travesía en un bote prestado, la orilla pedregosa donde el viento no traía voces, el camión esperando con las cadenas, el saco grueso con anillos de hierro, la tierra de San Simón recibiendo un peso que no era suyo. No había diamantes, venganzas espectaculares, teorías grandiosas. Había una decisión práctica y cruel: sacar de circulación a 2 personas que vieron demasiado. Nada romántico, nada heroico, solo brutal.
Revisó cada detalle: la mochila de lona desaparecida, el cinturón de cuero que no estaba en el cuarto, el pañuelo floreado que tal vez fue visto rasgado en una espina, los zapatos de Joaquín, reconocibles décadas después. En todas las piezas, el mismo rastro: método. Alguien acostumbrado a llevar cargas por agua y por carretera, a evitar testigos, a enterrar no para ocultar de quién busca hoy, sino para que nadie buscara ayer. En la tarde del domingo, Ernesto tomó un autobús a Guanajuato. En el equipaje, llevó copias de los documentos y la fotografía de Joaquín y Elena a la orilla del lago. Al llegar, reunió a la familia. Habló sin dramatizar, con calma y cuidado. Explicó lo que había, lo que no había y lo que probablemente nunca habría. Dijo que, para él, la verdad práctica estaba ahí, no por un sello, sino por el encaje de los detalles. La ciencia no dice el nombre, concluyó, pero la vida sí. La semana siguiente, rezaron una misa sencilla. No fue un anuncio público, no hubo carteles. En una iglesia pequeña, encendieron velas, colocaron la fotografía sobre la madera del altar y cada uno dijo, en silencio, lo que necesitaba decir para dejar de esperar un regreso imposible. Al salir, la luz del atardecer golpeaba las fachadas coloridas y el olor a maíz tostado venía de una esquina. El mundo, como siempre, insistía en continuar. Ernesto aún volvió a Valle de Bravo una vez. Fue hasta la orilla pedregosa, señalada por don Leandro. El viento soplaba del lago y el ruido suave de las olas parecía barrer la arena. Sacó de la mochila un puñado de pétalos secos y los dejó caer sobre el agua. Luego, subió hasta San Simón el Alto, caminó hasta el barranco ya cubierto de pasto nuevo y se quedó mirando la tierra quieta. Pensó en los anillos de hierro, las cadenas, el saco sucio. Pensó en el perro que cavó con terquedad, como si jalara un hilo olvidado del tiempo. «Gracias», dijo, sin nadie cerca para escuchar. La historia oficial no cambió. En los papeles, el caso permaneció con los mismos términos que lo congelaron a finales de 1945. Desaparición sin evidencias. En cuadernos de peritos, quedó registrado que había 2 adultos bajo la tierra, con vestigios compatibles con la década de 1940. En susurros de mercado, el nombre de Julián el Flaco siguió apareciendo, junto con referencias a un comerciante que tenía bote y camión. Nadie fue arrestado, nadie pidió perdón, nadie devolvió lo que se perdió. Y sin embargo, algo se movió. Entre los mayores de Valle, la fotografía de la pareja de ropa elegante ganó el mismo lugar que la imagen del perro frente al saco. 2 escenas separadas por medio siglo, unidas por la terquedad de quienes no aceptaron el olvido. La familia pasó a contar la historia como quien abre una ventana. Existieron, vinieron aquí, sonrieron a la orilla del lago, y alguien decidió que no debían regresar. Años después, cuando alguien preguntaba a Ernesto si valió la pena, respondía con una calma que no tenía al principio. No sé si existe valer la pena en estas cosas. Existe no dejar que el silencio gane. Uno se agarra a lo que puede. Una foto, un zapato, un lugar en la tierra. A veces es todo lo que queda para que los nombres no se pierdan. El lago siguió brillando, como siempre. La carretera de tierra se secó y se mojó muchas veces. El pasto creció sobre la cicatriz del barranco. Y, en alguna pared de Guanajuato, una fotografía amarillenta continuó sosteniendo 2 sonrisas pequeñas, insistentes como un corazón latiendo bajo. Si esta historia te tocó, ayuda a mantenerla viva. Suscríbete al canal, comparte este video. Gracias por escuchar hasta el final.